Mientras caminaba por el jardín de la mansión, una empleada encontró un bolso viejo entre los arbustos. Lo que vio cuando abrió el bolso la dejó completamente horrorizada. Marisol comenzó su día en la mansión como de costumbre, barriendo los amplios corredores con dedicación. Vestida con su uniforme simple pero impecable, se movía con una eficiencia que había perfeccionado a lo largo de los meses trabajando allí. Mientras limpiaba, sus pensamientos divagaban. «Qué suerte la mía estar aquí», pensaba. «Muchos lucharían por una oportunidad como esta». Marisol venía de una familia humilde donde cada día era una lucha. Este empleo era su salvavidas, no solo para ella, sino también para su familia, que a menudo necesitaba ayuda financiera. Dalia, la jefa de Marisol, era diferente a cualquier persona que Marisol había conocido antes. Rica, sí, pero con una amabilidad que trascendía la diferencia económica entre ellas. Un hermoso día, mientras Marisol pulía los retratos de la familia en la sala de estar, Dalia se acercó con una sonrisa suave. «Marisol, querida, ¿has visto mi agenda? La dejé por aquí y no puedo encontrarla», dijo Dalia mirando a su alrededor, visiblemente perdida. Marisol dejó de hacer lo que estaba haciendo y pensó por un momento. «Creo que la vi en la biblioteca, señora. Iré a buscarla para usted», respondió, ya lista para ayudar. «Oh, no te preocupes, yo la busco, pero gracias, Marisol, no sé qué haría sin ti aquí», Dalia respondió con una sonrisa. Mientras Dalia se alejaba, Marisol sintió una ola de orgullo y gratitud. No era solo por el trabajo, sino por la relación de respeto mutuo que había entre ellas. Sabía que era raro, especialmente en su posición. A pesar de su suerte, Marisol siempre supo que quería más de la vida de lo que el destino parecía tener reservado para ella. Creciendo en un barrio pobre de una ciudad pequeña, fue testigo de la lucha diaria de su familia solo para sobrevivir. Desde joven soñaba con el brillo y el lujo de las vidas que veía en las revistas y en la televisión. Se imaginaba escapando de esa realidad, vestida con la mejor ropa, asistiendo a eventos elegantes y, lo más importante, sin tener que preocuparse por si tendría suficiente para comer al día siguiente. Marisol era inteligente y determinada, pero sus oportunidades estaban limitadas por la realidad de su situación económica. Aún en su adolescencia, sabía que para cambiar su destino necesitaba dejar su ciudad y arriesgarlo todo por una oportunidad de éxito en la gran ciudad. Algún día, solía murmurar para sí misma, «Voy a demostrarles a todos que puedo ser alguien». Cuando finalmente tomó la difícil decisión de mudarse, Marisol estaba llena de esperanza. Pero la gran ciudad no era el cuento de hadas que había imaginado. Las oportunidades eran escasas y la competencia era intensa. Se encontró enfrentando rechazos repetidos, cada uno de ellos un golpe duro en su confianza. La realidad de vivir sola, lejos de la familia y los amigos, comenzó a pesar sobre ella. Tal vez cometí un error, pensaba frecuentemente, luchando contra la soledad y la desesperación que la amenazaban. Pero Marisol no se dio por vencida fácilmente. Persistió aceptando trabajos temporales y haciendo lo que podía para sobrevivir. Fue durante este periodo difícil que surgió la oportunidad de trabajar en la mansión. Aunque no era el tipo de éxito que había soñado, era una oportunidad estable de empleo y la agarró con ambas manos. Es solo temporal, se convencía, viéndolo como un peldaño hacia sus mayores ambiciones. Trabajar en la mansión fue una revelación para Marisol. Vio de cerca la vida lujosa que siempre deseó, pero también presenció las complicaciones y la soledad que pueden acompañar a tal riqueza. Su relación con Dalia, en particular, le ofreció una nueva perspectiva. A pesar de su riqueza, Dalia mostraba una genuina bondad y preocupación por los que la rodeaban, algo que Marisol no esperaba encontrar en alguien de su posición. Estas experiencias comenzaron a moldear los sueños y ambiciones de Marisol de maneras que no había anticipado. Todavía aspiraba a más en la vida, pero sus definiciones de éxito y felicidad comenzaban a cambiar. Tal vez haya más en la vida que solo ser rica, pensaba Marisol mientras limpiaba las habitaciones y corredores de la mansión. Comenzó a valorar más sus amistades y la satisfacción de un trabajo bien hecho, incluso si ese trabajo no era lo que había soñado para sí misma. Sin embargo, Marisol no era la única que enfrentaba dificultades en esa mansión. También había descubierto algo doloroso que la rica pareja evitaba comentar. Un día cualquiera de trabajo,
movida por una curiosidad delicada y la cercanía que había crecido entre ellas, decidió preguntar a su jefa sobre algo que siempre la había intrigado. «Señora Dahlia, si me permite preguntar, siempre he querido saber una cosa. ¿Por qué ustedes no tienen hijos?». Marisol preguntó con hesitación, temiendo haber tocado una herida abierta. Dahlia se detuvo por un momento, su mirada distante, como si estuviera reuniendo fuerzas para revisitar un recuerdo doloroso. Suspiró profundamente antes de comenzar a compartir su historia. «Tuvimos una hija una vez», comenzó Dahlia, su voz baja, cargada de emoción. «Una niña hermosa, perfectamente saludable al nacer. Pero la perdimos, Marisol. Falleció en su cuna, en la maternidad, debido a una condición natural, una complicación súbita del corazón». Marisol sintió una ola de tristeza al escuchar esas palabras. Se acercó, ofreciendo una mano de apoyo. «Lo siento mucho, señora Dahlia. No puedo ni imaginar lo difícil que debe haber sido para ustedes». Dahlia aceptó la mano de Marisol, una leve sonrisa triste formándose en sus labios. «Fue devastador, querida. Y lo más difícil fue aceptar que no había nada que pudiéramos haber hecho para prevenirlo. A veces la vida nos presenta estas tragedias para enfrentar, pero también nos enseña sobre la fuerza que no sabíamos que teníamos». La sinceridad y vulnerabilidad en la voz de Dahlia conmovieron profundamente a Marisol. «Usted es muy fuerte, Dahlia, y muy valiente por compartir esto conmigo», dijo Marisol, sintiendo una mezcla de admiración y compasión. Dahlia asintió levemente, agradeciendo la empatía de Marisol. «Intentamos seguir adelante, Marisol, y es por eso que la presencia de personas como tú, que traen tanta luz y vida a esta casa, significa tanto para nosotros. Ahora eres parte de nuestra familia». Marisol sonrió, agradecida, y trató de continuar el tema con delicadeza. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Parece que aún es bastante reciente», preguntó suavemente, sin querer parecer invasiva, pero movida por una genuina preocupación. «Hace casi un año ahora», respondió Dahlia, su voz entristecida. «Parece que fue ayer y al mismo tiempo, como si fuera toda una vida atrás». Su mirada se perdió por un momento, capturada por el recuerdo de la hija que nunca tuvo la oportunidad de conocer. Marisol, sintiendo la profundidad de la pérdida de Dahlia, se aventuró con otra pregunta delicada. «¿Han pensado en intentarlo de nuevo? Quizás no ahora, pero intentar tener otro hijo en el futuro». Esperaba no haber ido demasiado lejos, pero la curiosidad y el deseo de ofrecer algún consuelo a su jefa superaron su temor. Dahlia suspiró, una mezcla de tristeza y esperanza en su mirada. «Sí, lo hemos pensado, pero aún no me siento preparada. Lo que sucedió nos ha dejado con mucho miedo de enfrentar el mismo dolor nuevamente. Necesitamos más tiempo para sanar, para tal vez un día estar listos para intentarlo de nuevo». Su honestidad revelaba la complejidad de sus sentimientos. Un deseo de avanzar combinado con el miedo de revivir el dolor. Marisol asintió comprensivamente. «Entiendo, señora Dahlia, y no importa lo que decidan, hagan lo que consideren mejor para ustedes dos». Ofreció una sonrisa cálida, tratando de transmitir apoyo y solidaridad. Dahlia devolvió la sonrisa, sintiéndose agradecida por la comprensión y apoyo de Marisol. «Gracias, querida. Tu presencia es un consuelo para nosotros, ¿sabías? Especialmente para mí. Ahora creo que es mejor que volvamos al trabajo, ¿no?». Sonrió de manera divertida antes de volver a sus quehaceres. Conforme Marisol también volvía a sus tareas, su mente estaba llena de pensamientos sobre la conversación que acababa de tener. Reflexionaba sobre la complejidad de la vida, sobre cómo cada persona lleva sus propias penas y luchas, visibles o no. Al final, todos tenían un dolor que enfrentar. En las semanas siguientes a esa conversación, Marisol y Dahlia encontraron consuelo la una en la otra, compartiendo momentos que fortalecieron su amistad. Uno de sus pasatiempos favoritos era pasear juntas por el bosque que rodeaba la mansión. Estos paseos eran una oportunidad para ellas de alejarse de las preocupaciones diarias y distraerse juntas. En una tarde tranquila, mientras caminaban entre los árboles, Dahlia inició una conversación ligera mostrando un interés genuino por la vida de Marisol fuera de la mansión. «¿Cómo está tu familia, Marisol? Mencionaste que tu hermana estaba preparándose para intentar la universidad. ¿Ha decidido que va a estudiar?».
Marisol se iluminó con la pregunta, siempre feliz de compartir logros familiares, especialmente cuando se trataba de su hermana menor. Sí, ella decidió por ingeniería. Todos estamos muy orgullosos de ella. Sabes, siempre ha sido increíblemente buena con los números y resolviendo problemas. Creo que le irá muy bien. Espero que le vaya bien en el examen para la beca de estudios. Dalia sonrió, encantada con el entusiasmo de Marisol. Eso es maravilloso escuchar, la educación es tan importante, y es genial saber que ella tiene el apoyo de su familia. El apoyo en estos momentos hace toda la diferencia. El calor en la voz de Dalia hizo que Marisol se sintiera más allá de una simple empleada, siendo apreciada y vista. Gracias, Dalia. Significa mucho para mí escuchar eso de ti. Sabes, a veces es difícil estar lejos de ellos, pero saber que estoy contribuyendo al futuro de ella hace que todo valga la pena. Tú también eres parte de nuestra familia ahora, Marisol. Espero que sepas eso, expresó Dalia con sinceridad, deteniéndose para mirar directamente a los ojos de Marisol. Tu presencia aquí ha traído mucha alegría a nuestras vidas. Marisol sonrió a Dalia, extremadamente agradecida. Nunca esperaba formar una amistad tan buena con su propia jefa cuando comenzó a trabajar en la mansión. No tengo palabras, Dalia. Gracias. Tú y Matías han sido increíbles conmigo. Me siento muy afortunada de estar aquí. Poco después, Dalia se detuvo para admirar algunas flores cerca del camino. Luego se volvió hacia Marisol con una sonrisa. Estas flores se verán hermosas en mi habitación. Me di cuenta de que las mías están marchitas. ¿Podrías buscar algunas tulipanes para mí? Creo que debe haber más adelante en el camino, pidió gentilmente, señalando la dirección donde Marisol podría encontrar las flores. Por supuesto, Dalia, con gusto, respondió Marisol, lista para ayudar. Luego se alejó por el camino, dejando a Dalia atrás con las flores que había elegido. A medida que Marisol avanzaba, la calma del bosque envolvía sus sentidos, permitiéndole un momento de reflexión tranquila. Admiraba la belleza natural a su alrededor, apreciando la paz que esos paseos siempre proporcionaban. Era un contraste bienvenido con la rutina ajetreada de la mansión. Fue entonces cuando, de repente, un sonido inesperado capturó su atención. Un llanto débil, casi ahogado por el ambiente natural, hizo que Marisol se detuviera en su camino. Frunció el ceño, confundida, intentando identificar el origen del sonido. ¿Un bebé? ¿Aquí? La idea parecía tan fuera de lugar que por un momento dudó de sus propios oídos. Pero el llanto continuó, ahora un poco más fuerte, quitando cualquier duda de su mente. Impulsada por un sentido de urgencia, Marisol siguió el sonido, su corazón latiendo rápido con la ansiedad. Se movía cuidadosamente entre los árboles, hasta que finalmente encontró la fuente del llanto. Allí, escondida bajo la sombra densa de un árbol, estaba una bolsa vieja, abandonada de tal manera que casi se mezclaba con el entorno. Marisol se acercó lentamente, conteniendo la respiración mientras la realidad de la situación comenzaba a dibujarse ante ella. Al abrir la bolsa encontró, para su asombro, un bebé. Una niña, mirando hacia arriba con ojos grandes y asustados, pero aparentemente ilesa. Por un momento Marisol se quedó congelada, incrédula ante lo que sus ojos veían. ¿Cómo es posible?, murmuró para sí misma, mirando alrededor en busca de alguien que pudiera explicar la situación, pero el bosque solo ofrecía silencio. Con el corazón lleno de compasión y determinación, Marisol sabía que no podía dejar al bebé allí. Tomó a la niña en sus brazos con cuidado, sosteniéndola contra su pecho. «Voy a cuidarte», prometió, aunque aún no sabía cómo cumpliría esa promesa. Con el bebé ahora seguro en sus brazos, Marisol notó un pedazo de papel doblado dentro de la bolsa. Su curiosidad y preocupación la hicieron tomarlo con la mano que estaba libre. En el papel encontró una nota escrita a mano, cuyas palabras transmitían desesperación y arrepentimiento. «Lo siento mucho por esto, sé que hice mal, pero ahora no tengo más opción. Por favor, cuiden bien de ella». Las palabras eran simples, pero llevaban un peso emocional inmenso, dejando a Marisol con una sensación de urgencia aún mayor. Con el corazón apretado por la situación de la niña, ella apresuró el paso de vuelta hacia su patrona, la nota aún firmemente sujeta en una mano y el bebé acomodado en su otro brazo. Mientras caminaba, Marisol intentaba organizar sus pensamientos. ¿Cómo explicaría la situación a Dalia?
¿Cuál sería su reacción? La preocupación de Marisol no era solo por el bienestar del bebé, sino también por el impacto que esta noticia tendría sobre su patrona, especialmente considerando la pérdida que ella misma había sufrido. Al avistar a Dalia aún cerca de las flores, Marisol la llamó con una voz que temblaba ligeramente, denotando la intensidad de sus emociones. «Dalia, por favor, necesitas ver esto», dijo, acercándose rápidamente. Dalia, percibiendo la urgencia en la voz de Marisol y viendo al bebé en sus brazos, dejó que una expresión de sorpresa tomara cuenta de su rostro. «Marisol, ¿qué sucedió? ¿De dónde salió esta niña?» Las preguntas surgían mientras intentaba procesar la visión ante ella. Marisol explicó rápidamente, entregando la nota a Dalia para que pudiera leerla por sí misma. «La encontré en el bosque dentro de una bolsa vieja. Esta nota estaba con ella». Dalia leyó la nota, sus manos temblando ligeramente mientras absorbía las palabras llenas de desesperación. Por un momento el mundo pareció detenerse mientras las dos mujeres compartían una mirada cargada de emoción. La decisión de qué hacer a continuación pesaba sobre ellas. Dalia, tras un momento de profunda reflexión, miró a Marisol y luego al bebé en sus brazos. «No podemos dejarla sola, necesitamos cuidar de ella. Al menos hasta que descubramos qué hacer». Su voz era firme. Marisol sintió un alivio inmenso con la respuesta de Dalia. Juntas caminaron de vuelta a la mansión, asustadas pero decididas. Sin embargo, una preocupación de repente comenzó a crecer en el corazón de Marisol. Sabía que Matías, el esposo de Dalia, también tendría algo que decir sobre la situación. Con hesitación en la voz, finalmente expresó su preocupación. «Dalia y Matías, ¿qué pensará sobre esto?» La pregunta flotaba entre ellas, cargada de ansiedad e incertidumbre sobre la reacción que podrían enfrentar. Dalia, que hasta ese momento estaba sumergida en sus propios pensamientos, se detuvo por un momento, considerando la pregunta. «No sé, Marisol, pero tenemos que decirle, tenemos que hacerlo juntas». Su voz revelaba una mezcla de determinación y nerviosismo. La relación entre Dalia y Matías siempre había sido basada en la honestidad y el apoyo mutuo, pero esta situación era extraordinaria, y ella no podía prever cómo reaccionaría. Al llegar a la mansión encontraron a Matías en el estudio, sumergido en su trabajo. Al ver a las dos entrar de forma tan abrupta, inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba mal. «¿Qué sucedió? ¿Están bien?» «Marisol, ¿pero qué es eso?», preguntó, la preocupación evidente en su expresión al notar al bebé en brazos de Marisol. Dalia tomó la iniciativa, explicando rápidamente el hallazgo en el bosque y entregándole la nota. Matías leyó las palabras con una expresión cada vez más seria, su choque y sorpresa creciendo con cada palabra. Tras un momento de silencio, levantó la vista para mirar a las dos mujeres frente a él. «Esto es increíble. Está bien. No podemos simplemente abandonar a la niña, pero tampoco podemos ignorar el hecho de que fue abandonada. Alguien cometió un delito». Tomó una respiración profunda, intentando mantener la calma frente a la situación inesperada. «Nosotros nos haremos cargo de ella, por supuesto. Pero necesitamos hacer lo correcto y llevar esto a la policía. Ellos necesitan saber lo que sucedió y quizás puedan encontrar a su familia». Su voz era firme, pero había una suavidad subyacente, un indicio de su propia turbulencia emocional al enfrentar la idea de cuidar temporalmente del bebé. Marisol y Dalia intercambiaron miradas, encontrando cierto alivio en la respuesta de Matías. A pesar de sus propias aprehensiones, había consuelo en la idea de hacer lo correcto por el bebé. Esa noche la mansión fue envuelta en una atmósfera de cuidado y preocupación, mientras Marisol y Dalia se ocupaban de los preparativos para atender las necesidades inmediatas del bebé. Marisol, con una eficiencia innata, corrió para conseguir pañales y todo lo más que un bebé pequeño pudiera necesitar, mientras Dalia preparaba cuidadosamente la botella. Juntas, bañaron al bebé, utilizando ropas que habían sido compradas con esperanza y amor para la hija que Dalia nunca llegó a conocer. Cada gesto estaba cargado de un sentimiento agridulce, una mezcla de dolor por la pérdida y ternura por la vida que habían encontrado. Después de cuidarla con todo el cariño, colocaron al bebé para descansar en la cuna,
en una habitación que había sido preparada con tanto amor y expectativa. Era una escena que provocaba emociones profundas, especialmente para Dalia, quien veía ante sí lo que podría haber sido y ahora, de una forma inesperada, parecía haber vuelto a ella, aunque solo fuera por un breve momento. Acordaron que Matías llevaría al bebé a la estación de policía a la mañana siguiente, en un intento de desentrañar el misterio detrás de su súbita aparición. Pero, mientras la noche avanzaba y la casa se sumergía en silencio, Dalia se encontraba inquieta, incapaz de entregarse al sueño. La preocupación y la curiosidad sobre el futuro de esa niña la consumían, llevándola a levantarse y caminar silenciosamente hasta la habitación del bebé. Allí, Dalia observaba a la bebé dormir tranquilamente en la cuna. Había algo en esa escena que tocaba profundamente su corazón, despertando una ola de emociones que pensó había enterrado. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras contemplaba a la pequeña niña, sintiendo un amor instantáneo y abrumador, como si de alguna manera esa fuera su propia hija ahí acostada. Fue entonces cuando Matías, notando la ausencia de Dalia a su lado en la cama, decidió buscar a su esposa. La encontró en el cuarto del bebé, parada en silencio, una figura solitaria en la oscuridad. Acercándose por detrás, la envolvió con sus brazos, ofreciendo consuelo sin palabras. Él compartía el mismo sentimiento, el corazón pesado con lo que podría haber sido y ahora, sorprendentemente, parecía haberles sido concedido a ellos, incluso bajo circunstancias tan inesperadas. «Yo sé», susurró, la voz ahogada por la emoción. «Yo siento lo mismo». Juntos permanecieron allí, compartiendo el momento de quietud y contemplación, unidos no solo por el amor el uno por el otro, sino también por el cuidado común hacia una niña que había entrado en sus vidas de manera tan inusual. Mientras admiraba a la niña, Dalia se veía cada vez más consumida por la tristeza y el miedo de perder a la bebé que, en tan poco tiempo, ya había comenzado a considerar como parte de su familia. La posibilidad de que la niña fuera devuelta a su familia biológica, la misma que la había abandonado en el bosque, llenaba su corazón de angustia. ¿Y si no está bien con ellos? ¿Y si la abandonan nuevamente?, murmuró Dalia, su voz temblorosa reflejando el torbellino de emociones dentro de ella. Matías, firme pero gentil, intentó consolar a Dalia, aunque también luchaba con sus propios sentimientos conflictivos. «Tenemos que prepararnos para esa posibilidad, amor. Por doloroso que sea, aún no podemos considerar a la bebé como si fuera nuestra», dijo, intentando aportar algo de racionalidad a la situación emocionalmente cargada. Dalia lo miró, los ojos llenos de lágrimas, su mente atormentada por la idea de que la niña podría no estar segura con su propia familia. «Pero ¿cómo podemos simplemente devolver al niño sabiendo lo que sucedió? ¿Cómo podemos confiar en que estará bien?» La preocupación era evidente en cada palabra, cada gesto, mientras luchaba con la idea de separarse de la bebé. Matías, sintiendo el peso de sus propias dudas y miedos, sabía que no había respuestas fáciles. «Lo sé, Dalia, lo sé, pero tenemos que confiar en el sistema para hacer lo correcto por la bebé. Y si su familia no puede ofrecerle el cuidado que necesita, entonces habrá otras opciones. Tal vez, incluso la adopción». Su voz llevaba una mezcla de esperanza y resignación, sabiendo que el camino por delante sería difícil sin importar el resultado. El deseo de Dalia de adoptar a la niña era ahora más fuerte que nunca, una llama de esperanza en su corazón que se negaba a ser apagada por la realidad de la situación. «Solo quiero protegerla, Matías. Siento que es lo que debemos hacer», confesó, su determinación evidente a pesar del miedo que la acompañaba. Matías abrazó a Dalia una vez más, compartiendo su dolor y su deseo de cuidar de la bebé. «Y haremos todo lo que podamos», prometió. «Pero necesitamos hacer lo correcto, no solo lo que queremos. Vamos a pasar por esto juntos y asegurar lo mejor para ella, sea lo que sea que eso signifique». A la mañana siguiente, mientras Dalia y Matías tomaban el camino hacia la comisaría con la bebé, Marisol se quedaba en la mansión, ocupándose de sus tareas habituales. Sin embargo, la rutina no lograba captar totalmente su atención. Sus pensamientos estaban con la bebé, con Dalia y Matías, y principalmente con el misterio que rodeaba el abandono de la niña.
Se preguntaba sin cesar sobre las circunstancias que llevaron a alguien a dejar a un bebé tan indefenso en esa parte aislada de la propiedad. La nota, con su pedido de disculpas y apelación para que cuidaran de la bebé, era inquietante para Marisol. ¿Por qué pedir disculpas? ¿Qué llevó a esa persona a creer que no tenía otra opción? Reflexionaba sobre el dolor y la desesperación que deben haber consumido a la madre de la niña para tomar una decisión tan drástica. El corazón de Marisol estaba pesado, no solo con preocupación, sino con una necesidad profunda de entender, de encontrar alguna lógica en la situación que pudiera calmar su mente inquieta. La ansiedad de no saber y la espera por el regreso de Dalia y Matías se volvieron insoportables. Marisol sabía que no podía quedarse quieta, dejando que su mente acumulara más preguntas sin respuesta. Impulsada por una determinación repentina, decidió actuar. Salió de la mansión dirigiéndose al lugar donde había encontrado a la bebé. Tal vez haya algo más, alguna pista que se nos haya pasado por alto, pensó, mientras recorría el camino ya familiar hacia el bosque. Al llegar, Marisol comenzó a inspeccionar cuidadosamente el área alrededor del lugar donde se encontró la bolsa. Buscaba cualquier señal que pudiera indicar por dónde la persona que dejó a la bebé habría entrado o salido de la propiedad. La propiedad era grande, con varias áreas que no se visitaban con frecuencia, haciendo totalmente posible el acto de entrar sin ser visto. Mientras Marisol examinaba el terreno, no pudo evitar sentirse como una detective, aunque una sin entrenamiento. Cada rama rota, cada huella podría ser una pista, pero también podría ser simplemente un empleado que pasó por allí. La frustración comenzaba a instalarse a medida que la realidad de su búsqueda solitaria se hacía evidente. «Estoy buscando agujas en un pajar», murmuró para sí misma, pero su determinación no le permitía darse por vencida. Marisol siguió por el camino con una mezcla de determinación y curiosidad, yendo más allá de los límites de sus caminatas habituales con Dalia. El camino la llevó a una parte del muro que le era desconocida, una sección olvidada y devorada por el tiempo, donde el muro mostraba una apariencia mucho más antigua y desgastada que las partes cercanas a la mansión. Allí encontró un portón viejo, casi completamente oculto por la densa vegetación que se aferraba a él. Era como si la propia naturaleza intentara esconder su existencia. Acercándose, Marisol notó un hueco en la base del portón, una apertura justa que parecía haber sido hecha por algún golpe desde el exterior. Era lo suficientemente grande para que alguien delgado pudiera pasar a través de él. Del otro lado, el terreno continuaba extendiéndose en más bosque, sugiriendo que quienquiera que hubiera dejado al bebé podría haber venido por allí. El corazón de Marisol latía más rápido con la posibilidad de haber descubierto algo importante. Marisol sintió una ola de ansiedad mezclada con un miedo palpable. A pesar de su determinación por desentrañar el misterio detrás del abandono del bebé, la idea de aventurarse sola por el bosque desconocido la hizo dudar. La soledad del lugar y la responsabilidad que sentía por no ponerse en peligro la hicieron reconsiderar su decisión impulsiva. Con un suspiro pesado, decidió que sería más prudente esperar por el regreso de Dalia y Matías, esperando compartir su descubrimiento y tal vez explorar el misterio juntos. Cuando finalmente vio a Dalia y Matías regresar con el bebé, un alivio inmenso la invadió. La visión de la pequeña en los brazos seguros de Matías calmó su corazón ansioso y corrió hacia ellos, ansiosa por compartir su descubrimiento, pero también curiosa sobre lo que había sucedido en la comisaría. «Han vuelto con ella, gracias a Dios», ¿qué dijo la policía?, Marisol preguntó casi sin aliento. Matías, sosteniendo al bebé con cuidado, respondió con una voz calmada pero firme. «Van a hacer un análisis de ADN, Marisol. Por ahora nos han permitido cuidarla, están intentando encontrar a cualquier familiar cercano que pueda tener». Marisol asintió, entendiendo, antes de cambiar rápidamente el tema a su propio descubrimiento. «Mientras ustedes estaban fuera, encontré una parte del muro que nunca había visto antes. Hay un portón antiguo y un hueco por donde alguien podría pasar. Pensé que podría ser una pista». Dalia miró a Marisol con una expresión de preocupación e interés. «Eso fue muy valiente de tu parte, Marisol. ¿Pero qué hiciste después?» «Bueno, no entré. Me dio miedo y iré sola y decidí esperar a que ustedes volvieran», Marisol confesó con un tono de excitación en su voz.
Matías, poniendo una mano en el hombro de Marisol, le agradeció sinceramente. Marisol, tu iniciativa es admirable, pero es importante que dejemos esa parte a la policía. Pasaré esta información a ellos. Es mejor no involucrarnos directamente en la investigación. Marisol sintió una punzada de decepción, pero sabía que Matías tenía razón. Entiendo. Solo quería ayudar de alguna manera, dijo, forzando una sonrisa. Dalia la miró de manera reconfortante. Y has ayudado, querida. Solo saber que tenemos personas como tú a nuestro lado ya es de gran consuelo. Tras días de incertidumbre y una rutina momentáneamente alterada por la presencia del bebé, la vida en la mansión de Dalia y Matías comenzó a volver a su cauce normal. Decidieron, por el momento, dejar de lado el asunto, enfocándose en el cuidado del niño. 3 días después, una llamada inesperada rompió la calma que se había instaurado. Matías contestó el teléfono, y la voz del otro lado pertenecía a un policía, solicitando su presencia en la comisaría para discutir el avance de la investigación. Tras una breve conversación con Dalia, decidieron que ella se quedaría en casa, cuidando al bebé con la ayuda de Marisol, mientras Matías atendía el llamado de la policía. En la comisaría, Matías fue recibido por un policía que lo condujo a una sala más reservada. El policía comenzó la conversación con una delicadeza que Matías encontró extraña. Señor Matías, antes de continuar me gustaría saber si usted y su esposa han tenido hijos antes, preguntó el policía lanzando una mirada que mezclaba profesionalismo y un toque de simpatía. Matías, un poco confundido con el rumbo de la conversación, respondió: Sí, tuvimos una hija, pero falleció justo después de nacer, aún en la maternidad. El recuerdo aún era doloroso y hablar de ello no se hacía más fácil con el tiempo. Fue entonces cuando el policía reveló el propósito de esa conversación. La razón por la cual pregunté, señor Matías, es que durante nuestra investigación y después del análisis de ADN del bebé encontrado, descubrimos algo, por decirlo menos, inesperado. Sugerimos que se realice una prueba de paternidad, ya que hay una posibilidad significativa de que esta niña sea su hija supuestamente fallecida. Matías sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo es posible? No puede ser, debe haber un error. La vi en su cuna sin respirar, balbuceó, la confusión y el shock mezclándose en sus palabras. El policía continuó: Entendemos que esto es difícil de creer, pero las evidencias sugieren que podría haber habido un error o peor, un fraude en la maternidad. El ADN del bebé corresponde al que se esperaría de una hija biológica suya y de su esposa, que estaba registrada como fallecida. Las palabras del policía resonaban en la mente de Matías mientras intentaba asimilar la magnitud de lo que se estaba sugiriendo. Sus pensamientos estaban amontonados y su corazón pesado por la ansiedad de compartir la noticia con Dalia y por la posibilidad de tener a su hija de vuelta, contra toda probabilidad. Todavía aturdido por las revelaciones, Matías logró formular otra pregunta, su voz cargada de una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Y el bebé que vi en el hospital? ¿Quién era ella? El policía, manteniendo una postura profesional pero no insensible a la situación profundamente emocional, respondió: Investigaremos esa parte, señor Matías. Por ahora, lo más importante es confirmar la identidad del bebé que encontraron. Pedimos que se realice la prueba de paternidad lo antes posible. La insistencia en la prueba de paternidad era un ancla de realidad en esa conversación surreal. Volviendo a casa, Matías sentía cada paso pesado, como si cargara no solo el peso de sus propias emociones, sino también el del futuro incierto que ahora se desplegaba ante él. Al entrar en casa, encontró a Dalia y Marisol cuidando del bebé, una imagen de tranquilidad que contrastaba violentamente con la tormenta dentro de él. Dalia, necesitamos hablar, comenzó Matías, la voz temblorosa revelando la magnitud de lo que estaba a punto de compartir. Dalia lo miró, dándose cuenta inmediatamente de que algo estaba profundamente mal. Marisol, sintiendo la tensión en el aire, sostuvo al bebé más cerca, una testigo silenciosa del momento que cambiaría sus vidas. Matías contó todo lo que había descubierto en la comisaría, cada palabra cargada de una mezcla de incredulidad y esperanza. La policía cree que esta podría ser nuestra hija, Dalia, la hija que creíamos haber perdido.
Las palabras parecían flotar en la sala, tan pesadas y al mismo tiempo tan frágiles. Dalia escuchaba paralizada, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos mientras absorbía el impacto de las palabras de Matías. La posibilidad de tener a su hija de vuelta, un niño que habían llorado y enterrado en sus corazones, era un milagro que apenas se atrevía a creer. Marisol, por su parte, observaba la escena con una mezcla de alegría y ansiedad llenando su corazón. La noticia desencadenó una ola de emociones entre ellos: esperanza, miedo e incertidumbre sobre lo que el futuro reservaba, pero había un poco de optimismo. La oportunidad de restaurar lo que se había perdido, de recuperar una pérdida terrible, era una idea increíble. Al día siguiente, Matías realizó la prueba y una semana después recibió el resultado. Se confirmó que la bebé abandonada era, de hecho, Valeria, la hija que Dalia y Matías creían haber perdido. La noticia trajo una mezcla abrumadora de alivio, felicidad y varias otras emociones. La realidad de tener a Valeria de vuelta en sus brazos era tanto un milagro como un misterio que necesitaba ser desentrañado. Cuando Matías compartió los últimos descubrimientos con Dalia y Marisol, la conversación rápidamente se centró en el motivo detrás del cambio de bebés en la maternidad. ¿Cómo pudo haber sucedido esto y por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? Matías preguntó, su voz cargada de incredulidad y un deseo ardiente por respuestas. Dalia, sosteniendo a Valeria más cerca, luchaba por procesar la noticia. Alguien hizo esto a propósito, pero no puedo entender el motivo. ¿Qué ganaría alguien con cambiar a nuestra hija? Su voz temblaba, no solo con el dolor de la traición implícita en la acción, sino también con la preocupación por el bienestar del niño que había sido dejado en su lugar. Marisol ofreció su sugerencia. Tal vez fue un error o tal vez algo más siniestro. La maternidad debe tener registros, alguna forma de descubrirlo. Además está la nota, como si alguien hubiera hecho el cambio a propósito. La conversación entonces se dirigió hacia las acciones futuras. Matías, determinado a proteger a su familia y aclarar la situación, dijo: «Vamos a presionar a la policía para que investigue la maternidad. Necesitamos respuestas, no solo por nosotros, sino por la otra familia involucrada». Dalia, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una nueva determinación en su mirada, estuvo de acuerdo. «Lo que nos queda ahora es esperar. Necesitamos ser pacientes. En algún momento todo se aclarará». Ese momento llegó más rápido de lo que esperaban. Pocos días después, Matías sintió el peso de la ansiedad cuando una vez más el teléfono sonó, llevándolo de vuelta a la comisaría. Al llegar fue recibido por el mismo policía de antes, cuya expresión seria denotaba la gravedad de la información que estaba a punto de ser compartida. El policía comenzó, siendo directo: «Hemos identificado a la persona responsable del cambio de bebés, una mujer llamada Belinda. Fue interrogada y confesó el acto». La información golpeó a Matías como un puñetazo, dejándolo momentáneamente sin aliento. El nombre Belinda no significaba nada para él, pero la realidad de que alguien había intercambiado intencionalmente a Valeria, su hija, era casi imposible de comprender. Belinda nos contó que su hija murió mientras estaba siendo amamantada, en un momento de desesperación absoluta, antes de que alguien pudiera darse cuenta de la tragedia. Cambió a su bebé por otra en la maternidad, en este caso por su hija. La explicación del policía era clara, pero la motivación detrás de tal acto, aunque arraigada en la desesperación, era difícil para Matías asimilar completamente. La necesidad de entender el porqué de esas acciones llevó a Matías a solicitar un encuentro con Belinda. «Necesito hablar con ella. Necesito conversar con esa mujer», dijo, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones que sentía. Al pedir hablar con Belinda, Matías se enfrentó con otro detalle inesperado. El policía, con una expresión de pesar, informó que Belinda estaba hospitalizada, luchando contra un cáncer terminal. «Podemos intentar organizar una conversación breve si lo considera necesario, pero debe ser rápido», ofreció el policía, su voz llevando una mezcla de simpatía y profesionalismo. La noticia de que Belinda estaba en sus últimos días conmovió profundamente a Matías. Aceptó la visita movido por una necesidad de entender, pero también por un impulso de humanidad que lo sorprendió. «Sí, me gustaría verla, por favor. Prometo que no tomaré mucho tiempo. Solo quiero entender su lado», Matías respondió, su voz temblorosa con la emoción conflictiva de la situación.
Horas después, con el permiso de visita en mano, Matías entró en el hospital, su corazón pesado con la anticipación del encuentro. Al llegar a la habitación de Belinda, la encontró acostada en la cama. La vista de Belinda, tan frágil y cerca del final, trajo una nueva ola de emociones para Matías, preparándolo para un encuentro que sabía que sería emocionalmente desafiante. «Belinda», comenzó Matías, su voz suave, intentando no abrumar a la mujer enferma. «Vine a hablar sobre mi hija, sobre lo que pasó en la maternidad hace un año. ¿Recuerdas lo que hiciste?». Su enfoque fue cuidadoso, consciente de la condición de Belinda. Belinda, con esfuerzo, giró su rostro hacia él. Su voz, débil y temblorosa, llevaba el dolor de una vida de luchas. «Usted no esperaba encontrarme con usted personalmente. Es realmente una sorpresa, pero al menos puedo pedir perdón de una manera más apropiada, no que espere ser perdonada. Usted vino a pedir explicaciones, ¿no es así? Bueno, no hay mucho que decir. Soy una mujer sola y mi hija era todo lo que tenía. Cuando ella murió en mis brazos, algo dentro de mí se rompió. No pude soportar la idea de perder la única luz de mi vida», confesó, sus palabras cargadas de desesperación y tristeza. Matías, al escuchar la confesión de Belinda, sintió un torbellino de emociones. La ira y la búsqueda de justicia que habían impulsado su deseo de encontrar a la culpable dieron paso a una profunda compasión. «Puedo imaginar el dolor que sentiste. Es realmente doloroso perder un hijo, perder una parte de ti», Matías admitió, su voz ahogada por la empatía que ahora sentía por Belinda. Belinda continuó su historia, cada palabra teñida de dolor y culpa. «La cuidé con todo el amor y cariño que tenía, como si fuera mi propia hija. Era la luz de mis días, el pequeño milagro que me mantenía viva». Su voz, aunque débil, vibraba con la fuerza del amor incondicional que sintió por la niña que sabía que no era suya. «Pero mi enfermedad avanzó rápidamente, y pronto quedó claro que no me quedaba mucho tiempo». Hizo una pausa, luchando por encontrar fuerzas, dividiendo su energía entre hablar y respirar. «En mis últimos días me di cuenta de que ya no podía cuidarla y no tenía a quien pudiera hacerlo por mí, y quería hacer lo correcto, pero la vergüenza de enfrentar lo que había hecho me impidió buscar ayuda directamente». Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Belinda mientras recordaba el momento de desesperación que la llevó a dejar al bebé. «Simplemente la dejé allí, lo más cerca posible, esperando que ustedes la encontraran rápidamente». Su confesión fue seguida por un silencio pesado, un espacio lleno de arrepentimiento y dolor compartido. «Lo siento mucho», finalmente murmuró, su mirada implorando perdón por algún signo de redención en los ojos del hombre. Matías, al escuchar la historia de Belinda, sintió un torbellino de emociones. La ira inicial se había disipado, dando paso a una profunda tristeza por la situación trágica de Belinda y por el amor que tenía por el bebé aún sabiendo que no era suya. «Te perdonamos, Belinda. Ve en paz», dijo. Sus propias palabras lo sorprendieron. Belinda, al escuchar las palabras de Matías, se permitió una pequeña sonrisa, un atisbo de paz en medio de la tormenta de su existencia. «Gracias», susurró, la gratitud evidente en su voz, un peso siendo levantado de sus hombros, aunque solo por un momento. «Solo quería que estuviera segura, amada. Por favor, cuídenla bien, es todo lo que pido». Antes de que Matías pudiera responder a la solicitud de Belinda, los aparatos que monitoreaban sus signos vitales comenzaron a emitir una alarma urgente, un sonido agudo que llenaba la habitación. El corazón de Belinda, tan marcado por el dolor y la desesperación, comenzaba a ceder, marcando su final. A pesar de la gravedad del momento, una sonrisa tranquila adornaba su rostro, como si en sus últimos momentos hubiera encontrado una paz que le había sido difícil alcanzar. El equipo médico entró corriendo en la habitación. Una ola de profesionales con expresiones serias y movimientos precisos, cada uno asumiendo su puesto en un intento de revertir lo inevitable. Matías fue gentilmente, pero con firmeza, guiado fuera de la habitación, sus ojos aún fijos en la figura pacífica de Belinda. A pesar de la confusión y la urgencia a su alrededor, estaba sumergido en emociones conflictivas, conmovido por la inminente partida de Belinda, pero también tocado por la serenidad con la que parecía enfrentar su final. Fuera de la habitación, Matías se encontró solo en el pasillo del hospital.
el silencio reemplazando abruptamente la confusión. El peso de la experiencia lo presionaba, dejándolo aturdido por la rápida sucesión de eventos. Sin embargo, incluso ante toda la situación, necesitaba volver a casa, estar junto a su familia, y también explicar todo lo que había ocurrido. Al regresar a casa, el rostro de Matías era el de alguien que había sufrido un gran trastorno emocional, marcado profundamente por la experiencia vivida en el hospital. Al encontrar a Dalia, compartió cada detalle de la conversación con Belinda, sus últimas palabras, la solicitud de perdón y la calma con la que enfrentó sus momentos finales. La noticia de la muerte de Belinda traía consigo una complejidad de sentimientos que ambos luchaban por comprender. Dalia, aunque conmocionada por las revelaciones, envolvió a Matías en un abrazo reconfortante, intentando ofrecer algún consuelo en medio de la confusión que ambos sentían. «Todo va a estar bien, mi amor. Lo importante es que ella se fue en paz y se redimió por lo que hizo. Ahora está en un lugar mejor», susurró, sus propias emociones un torbellino de gratitud, tristeza y compasión por la mujer que había, de manera tan complicada, entrelazado sus vidas con la de ellos. Mientras conversaban sobre los eventos, una idea comenzó a tomar forma entre ellos. Dalia, movida tanto por la compasión como por el deseo de encontrar algún cierre, sugirió: «Quizás deberíamos honrar la memoria de Belinda, agradecer de alguna manera por haber cuidado de Valeria, incluso considerando las circunstancias». Matías, inicialmente sorprendido por la propuesta, reflexionó sobre la idea y encontró en ella una forma de expresar la gratitud mezclada con el dolor que sentían. Reconocer los cuidados de Belinda para con Valeria, a pesar del camino tortuoso por el cual habían llegado a ese punto, parecía no solo un gesto de compasión, sino también una etapa necesaria en su propio proceso de sanación. Juntos, decidieron organizar una breve ceremonia en memoria de Belinda, un momento para reconocer su paso y expresar su gratitud por la vida que ella había de cierta forma devuelto a ellos. La decisión no desestimaba lo que ella había hecho, pero reflejaba el deseo de ambos de mirar más allá del dolor y el resentimiento, en busca de una resolución que trajera paz. La ceremonia, planeada con respeto y dignidad, serviría no solo como una despedida a Belinda, sino también como un reconocimiento de su cuidado y amor por Valeria, además de honrar toda la lucha por la que pasó en vida. La tumultuosa jornada que Dalia, Matías y Marisol enfrentaron juntos trajo una nueva comprensión y apreciación para las vidas de cada uno. La llegada inesperada de Valeria, seguida por el dolor de su pérdida presunta, y el milagro de su retorno, transformó profundamente el hogar y los corazones de todos los involucrados. Valeria creció en un ambiente lleno de amor y cuidado, rodeada no solo por sus padres biológicos, sino también por Marisol, cuya presencia se volvió indispensable para la familia. Con el paso del tiempo, las ambiciones que Marisol tenía por una vida de riquezas y lujo fueron reemplazadas por una valoración más profunda de las personas y los momentos compartidos. El caso de Valeria había revelado la fragilidad de la vida y el valor de los lazos que unen a las personas. Ella vio en la felicidad renovada de la familia que la verdadera riqueza no se encuentra en los bienes materiales, sino en el amor y los momentos compartidos con quienes se comparte la vida. Estas reflexiones llevaron a Marisol a una apreciación más profunda de la vida, reconociendo que la verdadera alegría reside en la capacidad de amar y ser amado, en la presencia y el bienestar de aquellos que significan el mundo para nosotros. De esta manera, motivada por el profundo amor y gratitud que sentía por la familia que la acogió y por la niña que la inspiró, Marisol decidió dedicarse totalmente al bienestar y la educación de Valeria. Con un compromiso renovado, buscó mejorar sus conocimientos para convertirse en una tutora eficaz para Valeria, cuidándola desde bebé hasta comenzar a guiarla a través de sus primeros años de aprendizaje. Su esfuerzo por contribuir de manera significativa al desarrollo de Valeria fue reconocido por Dalia y Matías, quienes, viendo el impacto positivo de Marisol en la vida de su hija, decidieron aumentar su salario. Este gesto, aunque no solicitado, reflejaba el profundo aprecio y respeto que tenían por Marisol. Con el aumento de salario, Marisol se encontró en una posición financiera más cómoda,
lo que le permitió enviar más dinero a su propia familia. Este apoyo financiero adicional ayudó con los costos de la universidad de su hermana menor. Aunque su hermana había conseguido una beca, la asistencia financiera de Marisol alivió muchas preocupaciones y permitió que su familia disfrutara de un sentido de seguridad y orgullo en los logros de ambas hermanas. Con el paso de los años, la historia de Valeria y su origen extraordinario se convirtieron en parte de la familia. Cuando llegó el momento de que Valeria aprendiera sobre Belinda y las circunstancias únicas de su comienzo de vida, fue abordada con una mezcla de sensibilidad y honestidad. La memoria de Belinda, lejos de ser olvidada, fue preservada y honrada, un recordatorio del poder de la compasión y el perdón ante las adversidades de la vida. Al final, unos 10 años más tarde, la historia de Valeria y su familia siguió siendo un recordatorio luminoso de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza y la posibilidad de renovación. La memoria de Belinda, lejos de ser un secreto oscuro en sus vidas, se mostró como un ejemplo de amor incondicional y sacrificio, una parte esencial de la historia familiar que seguiría siendo contada con honor y respeto. Así, rodeados por el calor de su unión y por las memorias de aquellos que desempeñaron roles cruciales en sus vidas, Dalia, Matías, Marisol y Valeria encontraron una felicidad duradera, un testimonio del poder indomable del espíritu humano para buscar luz, incluso en la más profunda oscuridad. Juntos avanzaron, no solo sobreviviendo, sino prosperando, tejiendo una historia de amor, perdón y esperanza que permanecería con ellos para siempre. Si te ha encantado esta narración,